Te cuento cómo logré conectar con mi familia estelar. Esto tiene aproximadamente 7 años. Fue en el terremoto del 2017 aquí en la Ciudad de México. El día inició normal, yo fui a trabajar al lugar donde estaba trabajando en ese momento y como cada año aquí en la Ciudad de México se hace un simulacro de ese día en honor a lo que ocurrió en 1985, al desastre que ocurrió aquí en México. Entonces, asistimos al simulacro, todas las personas que estaban conmigo en este trabajo, todas las personas alrededor salieron, todos salimos al simulacro, pero ¿qué es lo que ocurrió después? Después, nuevamente sonó la alerta sísmica y sí era un terremoto real. Las personas estaban sumamente descontroladas, preocupadas, con miedo, angustiadas. Algunas personas, incluso de las que trabajaban conmigo en ese momento, se desmayaron, estaban llorando y en un pánico total. Lo que ocurre aquí es que en ese momento yo me logro separar de esta realidad y empiezo a tener una paz, una tranquilidad, una confianza en mí misma que me parecía rara por lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces logro escuchar que me dicen que todo está bien, que todo está en calma y que esto va a ocurrir y que va a pasar, que no tengo por qué preocuparme de nada. Para este momento, yo soy una persona que soy clariaudiente. He escuchado desde hace muchísimo tiempo todo lo que ocurre. He estado en contacto, de hecho, con la cuarta dimensión durante mucho tiempo, pero esta comunicación era distinta a una comunicación de cuarta dimensión, a una comunicación con muertos, con seres fallecidos. Era una comunicación amorosa, una comunicación directa, equilibrada, neutral, clara y con mucho amor. Todas las personas que observaba a mi alrededor estaban espantadas y asustadas por lo que estaba ocurriendo, planteándose en su mente muchísimos escenarios de lo que podría ocurrir con sus familias en ese momento. Por mi parte, yo estaba muy tranquila, sin ningún problema. En ese momento oí que me decían, ve por tu hija a la escuela. Y me desplacé y fui por mi hija. La escuela de mi hija no quedaba muy lejos de ahí y fui por ella a la escuela. Y lo que me encontré en la escuela fue lo mismo, fue el mismo escenario. Los niños estaban asustados y temerosos porque muchos de ellos, sus padres, no habían podido ir por ellos a la escuela. Obviamente era muy temprano para que ellos salieran de la escuela y muchos padres no se encontraban en ese momento ahí. Cuando regreso a mi trabajo por mis cosas, la gente ya se encuentra trabajando. Me sorprendió mucho este hecho porque las personas se encontraban trabajando, pero yo a las personas del trabajo ya no los percibí como antes, ya no los percibí como esos compañeros de trabajo, sino los percibí como seres, como zombies que estaban ahí, pero no porque querían seguir, porque ellos estaban ahí obligados en contra de su voluntad. Lo que a mí me sorprendió mucho y se los cuento es que yo tenía libre voluntad. Yo podía hacer lo que yo quería hacer a diferencia de ellos. Y eso era porque yo estaba siendo guiada y dirigida por mi familia estelar. Entonces les comento, llego al trabajo, veo que las personas están trabajando y realizando sus actividades como normalmente. ¿Y yo qué hago? Tomo mis cosas y salgo del trabajo. Salgo del trabajo sin ningún problema. En la puerta me encuentro un compañero que me dice, oye, están solicitando que se queden a trabajar. A mí me parece algo completamente ilógico porque acaba de temblar, es un temblor de 7.1, muchos lugares se derrumbaron, hay caos en la ciudad, no hay transporte, no hay taxi, no hay nada. Entonces le digo, perfecto. Y tomo la mano de mi hija y continuamos caminando. En todo ese trayecto que fuimos caminando, porque fuimos caminando del lugar de trabajo hacia donde nosotros vivimos, no había transporte público, no había taxis, no había ninguna forma de transporte. Nosotros vamos caminando por lugares donde nunca habíamos caminado. Vamos siendo instruidas, guiadas por la familia estelar. Nos van diciendo por dónde caminar y por dónde hay peligro y por dónde no. ¿Estos peligros a qué me refiero? A los peligros de que las personas estaban completamente descontroladas, fuera de sí, todo era caótico, había que tener mucho cuidado para atravesar las calles incluso, porque los autos no respetaban las señales, no respetaban los semáforos, entonces era todo completamente caótico. Y ahí me di cuenta realmente que yo estaba siendo guiada por mi familia estelar. Y ahí me di cuenta que siempre habían estado ahí, pero no había habido el momento para que yo tuviera esta conexión. Y a raíz de este terremoto es que yo pude darme cuenta que yo hice el traspaso de una tercera dimensión a una quinta dimensión.
que pude hacer este traspaso y que ellos estaban ahí y que pudieron tener esa comunicación conmigo, guiarme, darme la confianza, darme la fortaleza que yo necesitaba para llegar a mi casa. Nosotros estuvimos caminando alrededor de 1 hora de mi lugar de trabajo hacia la casa, 1 hora por lugares, por callejones, por espacios donde nunca habíamos pasado. Llegamos obviamente tranquilos, con certidumbre, muy conscientes de lo que estaba pasando. Y cuando llegamos nosotros aquí al domicilio, poco después de que entré con mi hija a mi casa, llegó Iván. Iván también salió de su trabajo y obviamente llegó a casa para reunirse con nosotros. Cuando Iván y yo platicamos de todo lo que nos había ocurrido, nos dimos cuenta que la familia Estelar estaba ahí y que nos estaba ayudando y que nos estaba guiando hacia nuestro mejor bien. ¿Y para qué les cuento todo esto? Para decirles que ustedes también pueden conectar con su familia estelar. Ustedes también pueden tener esta conexión. A lo mejor ya la han tenido, pero no han hecho caso de ello. Han hecho caso omiso y no han puesto atención en todas las señales que ellos les han dado. Entonces, la invitación es que ustedes pueden conectar con la familia estelar. Yo les voy a dejar aquí un link para ponerme directamente en contacto con ustedes, para todos aquellos que quieran conectar con su familia estelar. Porque este momento es muy importante. Nosotros estamos viviendo cambios muy importantes en el planeta Tierra y necesitamos estar en contacto con nuestra familia, necesitamos sentirnos apoyados, necesitamos sentirnos respaldados por ellos. Y si tú que estás viéndome ahí sientes que ya es momento de esta conexión, tú puedes tener esta guía, puedes sentirte amado, puedes sentirte guiado, puedes saber hacia dónde es tu propósito en la tierra, porque ellos te van a ayudar, porque ellos nunca han roto la conexión. Los que hemos roto la conexión somos nosotros al estar en una tercera dimensión. Gracias por escuchar mi historia, que tengas un excelente día, tarde o noche y hasta